Buenas tardes. Mi nombre es Rubén González Ocanto, soy el gerente de la banca agropecuaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires y tengo el honor de presentar este tema que consiste básicamente en la importancia que tienen las políticas públicas en el funcionamiento de las empresas y en la armonía que debe existir entre la comunidad y las empresas. Para reevolucionar el rol de las políticas públicas y la armonía entre lo público y privado, en el Día del Economista recibimos a Eduardo Levi Yeyati. Tengo una noticia buena, una noticia mala y un desafío para ustedes. La noticia buena es que en nuestros problemas de desarrollo, que es un poco de lo que voy a hablar ahora, no estamos solos. Y cada vez se suma más gente. Y eso es importante para lo que vamos a hablar en los próximos 29 minutos con 56 segundos. La noticia mala es que hasta ahora no hay nadie que haya salido de la trampa del desarrollo del tipo que tenemos nosotros en Argentina, por lo menos nadie comparable. El desafío lo vamos a ver más adelante, pero déjenme empezar por pasos desde el principio, para que vayamos hilando un poco la historia desde el presente hasta lo que me interesa más, que es ver un poco qué es lo que pasa en el mediano plazo, incluso en el largo plazo. El presente hoy, si tenemos que pensar en términos de desarrollo como crecimiento, y luego vamos a ver un poco cómo esto se combina con la cuestión de la distribución, que es fundamental. Pero si tenemos que pensar en términos de crecimiento, que es algo que nos obsesiona ahora, lo primero que llama la atención es que todavía nos estamos repitiendo. Este gráfico, yo tengo que mirarlos a ustedes, así que me va a costar mucho ir detallando lo que dice el gráfico, pero les pido simplemente un poco de concentración. Fíjense, el primer año es básicamente la composición de las contribuciones al crecimiento de diferentes pedazos o tramos de la demanda. Básicamente inversión, consumo. Y hay una cuestión ahí de inventarios que no viene mucho al caso. Pero concentrémonos en inversión y consumo en el año 2014, 2015, 2016 y lo que nosotros vemos, y creo que no está muy lejos de lo que ve el consenso sobre lo que va a pasar en el año 2017. ¿Y qué es lo que llama la atención de este gráfico? Bueno, básicamente que el 2014 se parece mucho al 2016 y el 2015 se parece mucho al 2017. O dicho de otra manera, que el crecimiento que tuvimos el año pasado de 2,4% aproximadamente, que no está muy lejos del promedio que tuvimos en los últimos 15 años, fue motorizado fundamentalmente por el consumo, algo que ya sabemos. Y de hecho a principios de año mucha gente decía, bueno, ahora viene la inversión, ahora viene el modelo motorizado por la inversión, que es la que garantiza que vamos a crecer sustentablemente. Bueno, este año claramente el consumo cayó, en parte porque se aceleró la inflación y la inflación come a los salarios que generalmente actualizan para atrás, lo mismo que sucedió en el año 2014, y el año que viene posiblemente tengamos algo muy parecido, con diferencias detrás, ciertamente, en términos de política y calidad de políticas, pero muy parecido en términos así panorámicos a lo que sucedió en el año 2015. Quiero decir con esto que todavía estamos en este ciclo que nos ha dado un promedio de crecimiento relativamente pobre. El año que viene vamos a crecer porque los salarios se van a recomponer, porque vamos a transferir importantes ingresos fiscales, en este caso, a los adultos mayores a través de la Ley de Reparación Histórica. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo sigue esta historia? Porque fíjense, se ve muy volátil y poco prometedora, en el sentido de que el promedio sigue siendo un promedio muy bajo para lo que nosotros pensamos que debería crecer la Argentina, entre 3 o 4%. De hecho, si uno se preguntara qué chances hay de crecer entre 3 y 4% por los próximos 10 años, bueno, si miramos para atrás, nosotros crecimos en un promedio de 2,2, 2,3% en los últimos 30, 2,5 a 7, depende de cómo lo miremos, en los últimos 15. La tarea de crecer arriba del 3, que en principio parece modesta, es bastante desafiante. No está muy claro cómo vamos a crecer. Por lo pronto seguimos emulando, con variaciones,
este patrón cíclico donde al final del día crecemos por el consumo. Y sabemos que eso dura lo que dura la recuperación de los salarios, la recuperación del consumo, lo que duran los recursos fiscales para fondear estas transferencias hacia, por ejemplo, los adultos mayores. Cuando nos preguntamos cómo vamos a crecer, lo primero que viene a la cabeza son modelos. De hecho, cuando uno abre el diario o entra en algunos congresos o seminarios, o incluso en la discusión hacia el interior del gobierno, muchas veces, lo que uno trata de descular es básicamente cómo lo hicieron los que lo hicieron bien. Eso es lo que yo llamo desarrollo por analogía. O sea, básicamente lo que está detrás es la presunción de que nosotros nos estancamos, no nos desarrollamos, no salimos nunca a este nivel de ingresos medios, medios altos, depende de donde estemos en el ciclo. No salimos porque hicimos algo mal. El problema fueron nuestras políticas, somos nosotros. Hay alguien allá afuera que lo hizo bien, que no es muy distinto a nosotros y lo hizo bien. Entonces, todo consiste en básicamente mirar cómo esta gente parecida a nosotros hizo las cosas para llegar al mismo lugar donde esta gente parecida a nosotros ha llegado. Por eso, desarrollo por analogía. Y ahí aparecen recetas que van variando a lo largo del tiempo. En una época era Corea, la industrialización a la coreana. Ahora está un poco más de moda Australia. También ha habido periodos en donde, o modelos que han enfatizado la dinámica más innovadora de startups, de nuevas empresas de Israel. Hay quien todavía extraña el modelo de las pequeñas empresas, las pymes de la Emilia-Romagna. En fin, recetas. La noticia mala es que estas recetas, ninguna de estas recetas es comparable o nos sirve en principio para salir de la trampa, por varias razones. Déjenme darles las razones secundarias y después voy a ir al centro de mi charla, el argumento principal, para darle lo que creo que es la razón de peso. Las razones secundarias tienen que ver con algunos mitos, a los que nosotros nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, y esto es muy interesante hablarlo acá en este congreso, nosotros todavía pensamos que somos ricos en recursos naturales, lo cual es cierto, pero es mucho menos cierto de lo que nosotros pensamos. Si uno calcula la cantidad del stock de recursos naturales per cápita y lo compara con países a los que uno generalmente se asimila, como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, lo que ve es un gráfico como este. Ve que básicamente nuestros recursos naturales están entre 1/3 y 1/4 de aquellos otros países que se desarrollaron en principio en gran medida dependiendo de los recursos naturales. O sea, no somos el granero del mundo, pero no somos tan ricos como pensábamos. Por lo pronto no somos tan ricos en minería ni en petróleo. En fin, si hacemos las cuentas, esto es lo que nos da. Entonces es muy difícil pensar en vivir de la renta de los recursos naturales. Hay que hacer alguna otra cosa. Pero por lo pronto lo que es bien difícil es pensar que vamos a salir de la misma forma que salieron países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Esto es lo mismo, nada más que actualizado. Son simplemente las exportaciones primarias en función sobre la cantidad de habitantes per cápita. Y si bien es cierto que nuestras exportaciones son fuertemente primarias y se han reprimarizado un poco en este año por una cuestión de precios y aumento de producción, lo cierto también es que desde el punto de vista de la cantidad que exportamos per cápita estamos bien por debajo de los países que sí son ricos en recursos naturales. Esto es la otra gran diferencia con esos países que me parece que vale la pena acentuar porque tiene que ver mucho con lo que yo llamo el descalce laboral. Fíjense, esto es básicamente la composición en términos de formación de nuestra población en edad de trabajar. Y si se detienen un poco a mirar las barras, van a ver que el tramo de arriba, que es el que más nos interesa, que es el trabajo presuntamente calificado, los que tienen una educación al menos terciaria, en Argentina es 16%, en países como Australia, Nueva Zelanda, pero también Corea, están alrededor del 40-45%. Tiene una fuerza laboral más sofisticada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. Una es que es una fuerza laboral más elástica, que puede ser de alguna forma reentrenada con mayor facilidad. Lo otro es que uno puede salir por arriba con un incremento de actividades que demandan fuerza laboral calificada, mientras que nosotros tenemos que colocar a nuestra fuerza laboral, porque tampoco podemos ignorar a los trabajadores que tenemos, y no necesariamente son las mismas actividades que pueden absorber esta oferta de trabajo en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Corea. Hay más diferencias con estos países. De hecho, uno podría, por ejemplo, citar el dato de que Australia, Nueva Zelanda y Canadá son países del Commonwealth, que tuvieron durante mucho tiempo asegurado un acceso al financiamiento que, por ejemplo, evitó que sufrieran una crisis, aunque tuvieron en muchos casos, el caso de Australia es el más típico, décadas de déficit comercial, de déficit por cuenta corriente.
Podríamos mencionar que están cerca, en el caso de Corea, Nueva Zelanda y Australia, del mercado de más alto crecimiento en las últimas décadas. Primero a través de Japón, después a través de China, de los tigres. Hay muchas ayudas que han tenido en el medio que los diferencian de Argentina, pero me parece que al final del día la teoría la que yo quiero enfatizar, la que realmente hace una diferenciación más clara, es esto que en la economía han llamado la trampa de ingresos medios o del ingreso medio. Antes de que miren el gráfico, tendría que haber habido una pantalla en negro acá. Antes de que miren el gráfico, quiero que entendamos qué es lo que definimos como trampas de ingresos medios. De manera más mecánica, la trampa de ingreso medio es básicamente un país que llega al ingreso medio, o sea, que se desarrolla, pasa de ser pobre a intermedio y nunca sale de ahí. Eso es una definición, si se quiere, casi tautológica, porque claramente si no salimos es porque estamos entrampados, pero si uno empieza a rascar, a mirar por debajo, lo que está detrás es una hipótesis que es estrictamente, si se quiere, sociopolítica o sociológica. Son países en donde las demandas de la sociedad de clase media empiezan a impactar sobre las políticas antes de que el país tenga los recursos como para satisfacer las demandas de una sociedad de clase media. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero para no personalizar, pensemos simplemente en las protestas en Chile por una educación gratuita, que es algo que hoy está entrando en los programas de reforma de Chile, o las protestas en Brasil por tener servicios públicos de calidad. Son todos emergentes, señales de que estos países están entrando, como nosotros entramos hace 90 años, en una suerte de trampa del ingreso medio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ahora sí, pensemos en el gráfico. Este es un gráfico que básicamente lo que muestra es dónde estaba el país en el año 60, basado en su producto per cápita, y dónde está el país hoy, 2014, digamos, relativamente pronto, cerca en el tiempo. Dividimos en 3 cuadrantes, pobre, intermedio y rico, y la idea es ver cuántos de los países que estaban en el intermedio en el año 60 están hoy entre los países ricos. ¿Cuántos salieron de la trampa del ingreso medio? Fíjense que la mayor parte de los países que están en el cuadrante, justo en el medio de esos 9 cuadrantes, la mayor parte de los países están en el cuadrante del medio, justamente porque son países que estaban en el ingreso medio en los 60 y siguen estándolo. ¿Cuáles zafaron? ¿Cuáles salieron de la trampa? Bueno, ahí hay varios nombres, están todos nombrados los que salieron. Fíjense, son varias islas del Commonwealth, algunas de ellas, Hong Kong, Singapur, Taiwán. En algunas cuentas aparece las Islas Mauricio, por ejemplo. La periferia europea, España, Irlanda, Portugal, Italia, Grecia y Corea. ¿Qué quiere decir con esto? Que dejemos de lado Corea por un segundo. No hay ningún caso de país mediano, de economía mediana como la nuestra, que haya salido de la trampa de ingresos medios sin ayuda externa, porque claramente la periferia europea fue jalada fuera de la trampa por la mano que le dio el centro europeo, y no queremos compararnos con Singapur o Hong Kong. Entonces, tomemos el caso de Corea. El caso de Corea tampoco nos sirve, porque si nosotros hicimos este gráfico en el año 1950, Corea no sería de ingresos medios, sería pobre. Es un caso de un país que salió arando de alguna forma de la pobreza y en el envión pudo saltar rápidamente la trampa de ingresos medios, y cuando las demandas de sociedad de clase media empezaron a impactar, ya tenía suficiente riqueza como para seguir. Recordemos, por ejemplo, que Corea inicia su proceso de industrialización muy tempranamente en la posguerra, con una dictadura, sin sindicatos, sin regímenes laborales, con una cantidad de horas trabajadas por semana muy superior a la que se trabajaba en cualquier país latinoamericano, en fin, con condiciones que acá habrían sido insostenibles desde el punto de vista político ya en el año 50. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros al menos compramos en parte esta hipótesis de los ingresos medios, lo que significa es un cambio, yo diría, radical en la forma en que pensamos el problema del desarrollo en Argentina. Para empezar, no fueron solamente nuestras malas políticas, es un tema más general, de países que han tenido un sinnúmero de políticas de mucha variedad. Lo otro que surge de mirar este cuadro, o la seguidilla de trabajos sobre la trampa del ingreso medio que han aparecido a partir de, yo diría, el año 2007, en que el término este se acuñó, es que muy pocos salieron, y desde el punto de vista de Argentina,
el punto de vista que sea útil a Argentina, ninguno lo hizo. Y esto tiene una consecuencia muy clara. Si nadie lo hizo, no tenemos a nadie a quien imitar. En la medida que originalmente el problema eran nuestras políticas, lo que teníamos que encontrar era el tipo que había hecho las políticas correctas. Pero si nadie encontró la forma, la salida, no hay modelos allá afuera que podamos imitar, no al menos mecánicamente. No hay recetas. Lo otro que me parece que es importante y que surge de aquí es que nuestras políticas no son esencialmente malas y buenas, sino que son el emergente de las demandas de la sociedad. Y por eso es que no tiene sentido abordar el problema del desarrollo pura y exclusivamente desde un punto de vista económico. Déjenme simplemente darles algunos ejemplos. No sé si se ve eso. Es una foto del ministro de Hacienda, el ministro de Economía finlandés, presentando lo que se llama, ahí dice, Pacto de Competitividad Finlandesa. Y básicamente el Pacto de Competitividad Finlandesa, esto es una foto bastante reciente, si no creo que es de la semana pasada o de esta. El Pacto de Competitividad es esencialmente una manera que el gobierno impulsa para reducir, para depreciar la moneda, sin depreciar la moneda, en lo que se llama una devaluación interna, es decir, ganar competitividad sin depreciar la moneda, un 4%. Y lo que propone es básicamente lo siguiente: trabajar más, congelar aumentos, transferir parte de la productividad sectorial de las empresas al trabajador. Todos ponen. Ahora, imaginemos que alguien, no sé, el ministro de Producción, llamara a una conferencia de prensa y anunciara algo así en Argentina. Bueno, a eso me refiero con que no es un problema estrictamente económico. ¿Por qué lo pueden hacer en Finlandia? Puede ser una cuestión cultural, puede ser que ya son ricos, y entonces tienen mucho más para distribuir. Pero lo que me interesa no es tanto hacer como Finlandia, porque Finlandia no salió de la trampa, de hecho nunca estuvo en la trampa. Lo que me interesa es marcar los límites que tenemos para hacer ese tipo de pactos en Argentina y por qué esto, de alguna forma, esto y muchas otras cosas, redundan en esta persistencia de la trampa. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Este gráfico, que es muy bonito, básicamente es simplemente para marcarles que tenemos un problema de déficit fiscal, creo que ya lo sabemos, esas son nuestras estimaciones y la estimación del gobierno que fue ajustada al alza, mayor déficit, el año que viene en el presupuesto. El presupuesto marca un déficit de 4,2%, más lo que hay que pagar de intereses. Y en el 2018 supuestamente van a ajustar 2 puntos del producto, pero hay que ver cómo sucede esto porque el ajuste fiscal siempre es complicado, sobre todo si no crecemos lo suficiente. Pero el punto que quiero enfatizar es que nosotros claramente tenemos un problema de déficit, que hoy estamos postergando en pos del crecimiento, y sin embargo, si uno agarra un diario al azar, y este es básicamente el cronista, la página web del cronista de hace 2 o 3 días, me llamó la atención porque estaban las 3 notas una arriba de la otra, la demanda, no solo de la sociedad, sino también de los expertos, es que bajen impuestos. Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a hacer para a la vez bajar el déficit fiscal, que claramente es un problema para las inversiones, un riesgo adelante, un problema en términos de potencial, no actual, pero potencial sobreendeudamiento, y a la vez bajar impuestos? ¿Cómo vamos a hacer las dos cosas? Bueno, la sociedad no da respuestas a esto, o dirá básicamente, bueno, no cobrar los buenos y los malos y cobrar los buenos impuestos, ese tipo de respuestas, pero claramente no hay una respuesta, por lo menos no hay una respuesta cooperativa, pero esa presión insiste y hace que no podamos resolver el tema fiscal. Esas son el tipo de demandas que también de alguna u otra forma informan a la política pública, porque de hecho uno de los 3 que habla, que es Luciano Laspina, un colega y un excelente economista por otro lado, lo que está diciendo es básicamente excusándose por el ajuste fiscal. No queríamos ir tan a fondo, dice. No porque él piense que no hay que hacer ajuste fiscal, es porque la sociedad no tolera un aumento de impuestos o un ajuste fiscal. ¿Me explico? O sea, hay de alguna forma en estos extractos muy fragmentarios un reflejo de una demanda que no termina de cuadrar con lo que necesitamos para crecer en el largo plazo, ¿sí? Por eso, como decía antes, el problema, la trampa, difícilmente se resuelva pura y exclusivamente con un plan económico, aunque claramente necesitamos un plan económico. El plan económico por sí solo en algún momento se empantana. ¿Por dónde empezamos? Porque de todas formas yo quiero hablar un poco de cuáles son los diferentes caminos. Dado que no tenemos una Australia, una Corea, un Israel o una Italia para seguir mecánicamente con un manual ya prescrito, hay que pensar cuáles son los caminos que deberíamos ensayar.
Y aquí hay algunos brotes verdes, algunas luces, en acciones que de hecho han tenido éxito en Argentina y que se pueden escalar, sobre las cuales podemos aprender. De hecho, podemos aprender de nuestros mismos éxitos. Yo suelo mencionar dos modelos, aunque no son modelos, son analogías, si se quiere, o esquemas de encadenamiento que han tenido éxito afuera y de los cuales hay ejemplos exitosos en Argentina. Uno es el llamado modelo Nokia, lo llamo así porque Ricardo Hausmann, un colega de Harvard, suele presentar el ejemplo de Finlandia para ilustrar este tipo de encadenamientos. Básicamente lo que dice es, los fineses podían haber hecho muebles con su extraordinario stock forestal de maderas y sin embargo lo que hicieron fue máquinas para cortar árboles que luego se convirtieron desplazando lateralmente este know-how en máquinas, herramientas de precisión y a su vez trasladándolo de nuevo lateralmente, incluso verticalmente, en máquinas de precisión Nokias. Bueno, nosotros, por ahí no en esa escala, pero tenemos casos parecidos. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en las máquinas agrícolas argentinas que deberíamos estar exportando mucho más, pero que ya tienen un desarrollo basado precisamente en que tenemos una actividad agrícola muy importante y necesitamos máquinas, de la misma forma que los fineses necesitaban las cortadoras. El otro modelo con el cual complemento, porque no lo contrapongo, sino que complemento al modelo Nokia, y de vuelta, tomen modelo como un atajo, porque claramente no es un modelo, sino es más bien una analogía de cosas que han pasado, tiene que ver con lo que es la industria del vino en Argentina, en particular la creación de la marca Malbec argentino. Todo el mundo la conoce. Mi interpretación de esto es que tomamos los recursos naturales y en vez de venderlos a granel o en hacer mermelada de uva, lo que hicimos fue agregarle procesamiento, pero después le agregamos comercialización, certificación, marketing, distribución internacional, de manera tal que esa misma uva, que si no la habríamos empaquetado y vendido muy barata, la terminamos vendiendo 10, 20, 30 veces más caro de lo que es el producto original. Y ahí de vuelta es interesante este modelo porque si uno se pone a pensar cuánto hay de campo, de industria y de servicios en el Malbec, en la botella de Malbec que uno compra en el Marks & Spencer de Londres, posiblemente encuentre en su composición una composición no muy distinta de la que encuentra en el producto total. Debe haber un 10% de campo, debe haber un 10% de procesamiento industrial, debe haber un 80%, 70% de servicios. Habría que hacer la cuenta, pero claramente el vino no es ninguno de los tres sectores, es un producto propio de la industria del vino, pero no necesariamente ninguno de estos tres sectores tradicionales que hoy lo único que hacen al forzarnos a hacer esta división es opacar la multisectorialidad de la producción. Ahora, el modelo Malbec se puede pensar en muchas otras cosas. De hecho, ya hay algunas que están sucediendo. Por ejemplo, en el caso del turismo, nosotros tenemos recursos naturales abundantes, tenemos ya algo de turismo. El turismo exporta $5.000 millones sin contar pasajes vendidos, turismo receptivo, y podemos especializarlo. Tenemos turismo gay-friendly en Buenos Aires, podemos tener turismo medicinal, podemos tener turismo de aventura, turismo ecológico. Son formas de aplicar el modelo Malbec para vender un poco más caro lo que tenemos. Es una forma de bancarse, apoyarse en nuestros recursos naturales para generar valor, para poder tener más para distribuir, porque nuestros recursos solos no dan abasto. Hay más, por ejemplo, hoy estaba leyendo sobre las exportaciones de arándanos y me acuerdo de la anécdota que me contaba Piero Ghezzi, que fue hasta hace poco el ministro de Producción peruano, y uno de los impulsores de las mesas de productividad, de las mesas productivas, que ahora está impulsando, siguiendo ese modelo, el Ministerio de Producción local. Una de las mejores ideas que han tenido en los últimos meses dentro del Ministerio de Producción es impulsar estas mesas, que no están muy lejos del intercambio de información implícito en el modelo de CREA. ¿Qué me contaba? Mi amigo Piero Ghezzi me contaba que cuando armaban estas mesas para, por ejemplo, el cultivo de arándanos, surgía la necesidad de procesarlos, de hacer mermelada de arándanos, y después de muchos ir y venir, terminaron descubriendo que lo que mejor que podían hacer era meter los arándanos bien brillosos, bien prolijitos, en un frasco de cristal bonito, poner un sello que diga arándanos de Perú y mandarlos al Whole Foods de Estados Unidos. Bueno, eso es también asociado al modelo Malbec. Uno crea la marca. Es lo mismo, es el mismo recurso natural, pero lo vende más caro. Le agrega distribución, comercialización, un montón de servicios, diseño, en el caso de la etiqueta. En fin, hay una serie de cuestiones asociadas a productos relacionados con lo que ya hacemos, que creo que son caminos a seguir y escalar
para encontrar ese camino de desarrollo propio que necesitamos para salir de la trampa. Pero aparte hay otra serie de cuestiones. Recuerden que dije no era solo económico el problema, y aquí quiero simplemente mencionar algunas de las cuales podríamos estar hablando una hora de cada una de estas. Yo creo que hay que pensar, yo diría desde cero, pero por lo menos de donde estamos, el sistema tributario argentino. Insisto, todo el mundo piensa que hay que bajar impuestos si tenemos un déficit fiscal. Ese círculo lo tenemos que cuadrar de alguna forma. Si no, vamos a tener problemas de ajustes contracíclicos cada 3 o 4 años. De hecho, ajustes procíclicos cada 3 o 4 años, creciendo mucho, aumentando el déficit, teniendo que poner el freno. Hay, sin duda, una necesidad de pensar la reforma previsional. Nosotros hoy estamos asignando a la tercera edad recursos que no tenemos. Tenemos que ver dónde los sacamos, pero por otro lado tenemos que ver si realmente queremos transferir tantos recursos a los adultos mayores a expensas de las generaciones posteriores. Nunca se dio esa discusión en Argentina porque la verdad es que nadie sabe muy bien dónde salen los recursos para pagarle a los adultos mayores. Pero si uno mira la cuenta, ese sistema es cada vez más deficitario. Entonces necesitamos replantear estas reformas de base. Necesitamos tener una reforma laboral, no solo porque hay modalidades de empleo que hoy no están cubiertas, y de hecho algo de eso se está haciendo, pequeños regímenes especiales para modalidades que son cada vez más frecuentes y que no entran dentro del esquema del trabajo en relación de dependencia tradicional, pero aparte tenemos que encontrar la forma de reducir las cargas laborales. No puede ser que el trabajador se lleve $1 y la empresa tenga que imputar 2. Gran parte del costo laboral argentino no es salario de bolsillo, y eso implica, de nuevo, una reforma, una discusión, un debate que todavía no estamos dando. El punto fundamental acá es que, más allá de los diferentes caminos de encadenamiento sectoriales, de reducir el costo de financiamiento, de hablar de inversión, hay algunas reformas básicas que van a llevar mucho tiempo y que requieren otra profundidad de diálogo. Requieren entender que el desarrollo es efectivamente un ejercicio de cooperación. Es un ejercicio de cooperación entre el capital y el trabajo para reducir el costo laboral sin que el trabajador reciba menos. Es una relación entre provincias y nación. El tema de la coparticipación es posiblemente el tema fiscal histórico más viejo al que tengamos memoria, y creo que todavía va a seguir siéndolo por un tiempo. Es un trabajo de reconciliación y cooperación entre campo, industria y servicios. No puede ser que sigamos pensando en términos sectoriales después del Malbec. Y creo que es también, y muy importante, y creo que esto es lo que de hecho se va a hablar en los siguientes paneles, un ejercicio de cooperación y reconciliación entre el sector público y el privado. Porque si uno se pone a pensar más en profundidad, yo lo tiré aquí como si fuera, es un PowerPoint finalmente, pero si uno se pone a pensar en el modelo Malbec, ha habido muchos actores trabajando, muchos de ellos actores públicos. Ha habido líderes empresarios, ha habido creación de instituciones asociadas al vino, pero en general también interactuando, articulando con instituciones nacionales de investigación, de tecnología. Ha habido incluso algunas reformas tributarias que ayudaron a facilitar que este modelo tomara cierto impulso. Ha habido un sistema en donde cooperaron las 3 puntas del triángulo de Sábato, si se quiere, cooperaron la empresa, el Estado, los investigadores. Ese tipo de cooperación es esencial. Es esencial para el desarrollo y es esencial también para realizar cada una de estas reformas que requieren una voluntad que va más allá del corto plazo al cual estamos acostumbrados cuando hablamos de economía. Estoy apretando el botón equivocado. Estábamos yendo para atrás. Es que estamos en una trampa, ¿se dan cuenta? De la cual no vamos a salir con un PowerPoint. Lo que quería decir para cerrar es que si el enfoque de la trampa de ingresos medios es, tal y como pienso, el enfoque adecuado para pensar Argentina, una trampa en la que estamos hace casi un siglo, tenemos que dejar de mirárnoslos afuera, tenemos que dejar de pensar que esto se resuelve en un periodo de gobierno o con un plan económico, y tenemos que tener una audacia que hasta ahora no hemos tenido porque pensamos que el problema era básicamente el último que estuvo al mando del timón público. Ese no ha sido el problema nuestro. El problema nuestro ha sido este problema intrínseco de falta de cooperación y de mal diagnóstico. Y me parece que si dejamos de lado todos esos malos diagnósticos y tomamos la voluntad de cooperar entre los diferentes actores relevantes, creo que estamos en condiciones de escribir nuestro propio guión. Yo les dije que tenía una buena y una mala.
La mala es que el guión no está escrito, la buena es que no estamos solos, que no somos solo nosotros. El desafío que les mencioné al inicio es precisamente este, escribir el guión. Gracias.